estamos en un nuevo simulacro, hoy tenemos aquí a Naomi y que se examina en unos días. ¿Y cuántas prácticas llevas más o menos? 34 hoy. 34 prácticas, bien. Y nada, va a ser nuestro primer examen y así que vamos a poner un poquito en la piel y en la situación como si fuera un examen real. Nos sentimos un poquito observados, nos sentimos, digamos, examinados hoy y simplemente para ponernos un poco en esa situación que vamos a vivir dentro de unos días. Y si el resultado es bueno, genial. Que no es bueno, aprendemos de los errores luego para llevárnoslos a la prueba de examen y no cometerlos, ¿vale? Que siempre mira un poquito el lado bueno de lo malo que pueda suceder, o no, que no tiene por qué, pero bueno. Bueno, dime un numerico, lo primero, del 1 al 23. El 7. El 7... Vale, perfecto, ya tenemos aquí el circuitillo que vamos a hacer. Y una preguntilla, ¿sabrías cómo decirme cómo regular la altura de los faros delanteros? Sí, de aquí. Vale, perfecto, muy bien. Pues nada, cuando tú quieras, pues nada, nos ponemos, yo iré apuntando cosillas, lo que vaya sucediendo durante la prueba. Y nada, o sea que no estés pendiente de mí. Yo a veces apunto faltas, que apunto alguna recomendación de cositas que se podría hacer mejor o sí, ¿vale? Simplemente eso, ¿vale? Pero que tú no te preocupes si yo apunto cosillas. Venga, vamos a ver cómo lo hace Naomi. Como siempre, cuando yo no indique nada de frente. Eso, así las maniobras, pues cuando tú puedas. Eso no tenemos ninguna prisa. Bueno, pequeño spoiler. Naomi no pudo aprobar a los 2 días del examen, pero ya tiene la L que aprobó la segunda a los 7-8 días después. Un pequeño despiste que tuvimos con un semáforo en una situación un poco complicada. Y nos costó la prueba, pero lo hizo bastante bien ese primer examen. Pero bueno, el segundo lo hizo igual de bien, pero no hubo despiste y se trajo la L. Claro que sí. Enhorabuena, otra vez. Bueno, ya sabemos, aquí salimos de tráfico, de jefatura. Y siempre nos encontramos ese primer stop para salir. Bueno, vamos a hacer un cambio de dirección a la derecha. Bien, detenemos antes de la línea. Valoramos visibilidad. Aquí Naomi bien, tiene intermitente. Hace un poquito de orientación, que está muy bien. Y hacemos el doble stop asegurando siempre. Y ya nos ponemos en rumbo. Es importante tengáis siempre clara esa salida, ese primer stop que podéis encontrar, sea el paso. Que lo tengáis claro porque esos primeros minutos son fundamentales para luego para el devenir de la prueba, no ir acumulando faltas, no ir acumulando errores y tener el margen de error intacto. Así que siempre visualizar un poquito esos primeros minutos que son clave. Y muy bien, aminora, viendo señal de 30 para los resaltos. Y vamos en tercera marcha ahora. Vamos en tercera, un poquito más de 30, 40. Está bien, tercera marcha. Intentar siempre ir con fluidez durante la prueba, siempre en situaciones sencillas como esta, en la que no tenemos que estar haciendo el paso cada poquito, faltas de visibilidad. Está bien, que vayamos con una velocidad fluida y moviendo el coche. Que ser valientes el día de la prueba. ¿Queréis traer la L, no? Pues se tiene que notar. Por cierto, ¿os habéis suscrito ya al canal? Venga, darle a esa campanita y darle al botoncito. Y así apoyáis aquí al canal, por supuesto. Un poquito de spam. Bueno, este camino muy sencillito, pero es el principio de examen aquí en jefatura. Luego controlar esos resaltos, esas señales de 30. Vamos con esta tranquilidad. Nos cruzamos mucho coche de autoescuela que van y vienen. Bueno, en el siguiente cruce seguimos de frente. Vale, seguir de frente de todas maneras es lo que, si el examen no dice nada, es lo que tenemos que hacer de todas maneras. Pero bueno, como es un cruce un poquito complejo, muchas direcciones, me gusta indicar que vamos de frente. Y por lo general los examinadores, cuando quieren que el alumno vaya de frente en un cruce así, pues lo suelen indicar.
se coloca en el carril de la derecha, pero si os fijáis un poquito tarde, y el problema es que pisamos línea continua y entonces nos ha faltado anticiparnos un poquito y abrirnos un pelín para no pisarla. Ha cogido el carril correcto, pero nos faltó anticipación y en este caso nos ha costado un poquito caro con esa falta de eficiente. Tercera salida de la glorieta. Que anticipa y ahí ya va frenando, fijaos, va bajando velocidad, bajando revoluciones y ahora ya mete segunda. Incluso ya... no, mantiene segunda antes de la glorieta. Ahora ya nos toca aminorar de marcha. Salida correcta, muy importante contarlas bien. Nunca es fallo grave, pero bueno, seguir por donde nos piden mucho mejor. Hace que el examen pues no se alargue, ¿no? En más minutos de lo necesario. TCD está borrado. No es necesario hacerlo. Naomi ya va frenando, va quitándole un poquito de velocidad al coche. Anticipando que hay un poquito de cola, siempre está bien, coger metros, llegar fácil a los sitios. Primer stop ante la línea. Está buscando visibilidad, veis que está mirando, incluso se asoma un poquito, que está muy bien para buscar la visibilidad y meter el morro lo menos posible. A ver, valora que puede, se va, está bien hecho. El stop siempre me detengo, pero no me entretengo, ojo, vale, hay que reanudar cuando se puede, es importante. Veis, aminora primera, un poquito antes del paso de peatones. Hace valoración. Bien hecho, está bien hecho. Entonces, ir despacito en los momentos importantes, momentos de ceder el paso. Tiempo de pensar, ¿vale? Para tomar buenas decisiones. Aquí ya va frenando, fijaos. Aminora primera, un poquito antes del paso de peatones. De nuevo. Ha valorado los peatones, fijaos. Y luego ya valora el CEDA. Giramos a la derecha. Importante siempre llevar un buen orden de situaciones, ¿vale? De siempre aminoro, valoro peatones, valoro el CEDA al paso, llevo orden, no fallo. Aquí hemos dudado un poquito con el peatón que nos venía por la izquierda, pero bueno, al final no pasaba, pero bueno, por si acaso siempre está bien. Y seguimos haciendo cruces, veis, ella va frenando, tiene preferencia con los vehículos, no con los peatones, y siempre hay que aminorar un poquito. Y muy bien, se anticipa cogiendo freno, ya cogiendo embrague para detener al ver a los peatones antes de girar. Aparte que siempre que vamos a hacer un giro, siempre despacito, por lo que me puedan contar, siempre puede haber una sorpresa.
Es que fijaos, hemos tenido un pequeño fallo, porque cuando ha cedido el paso a los peatones, se le ha quedado la segunda puesta y hemos salido en segunda. No ha calado, pero es falta leve. Bien, detención innecesaria. Teníamos un espejo para poder ver la visibilidad de la calle. Ella lo ha mirado, pero ya un poquito tarde, entonces detiene el vehículo completamente. No siendo falta deficiente porque no había vehículo detrás, pero sí una falta leve por esa detención innecesaria. Teníamos una peatona ahí por la derecha, pero seguía rodeando la calle. No, al final no pasaba por nuestro paso, entonces por eso no hay sanción. No sé que habéis visto cercanía, pero si al final no va a nuestro paso, eso que nos llevamos. Girar a la derecha. Pero quizá tengo que controlar un poquito a la hora de entrar en el cruce, porque ahí hemos tenido ese puntito de suerte. Y no tenemos que depender de la suerte, sino de nuestras acciones durante la prueba. Muy bien, hacia el paso, orientado, primera, buena observación. Ella aquí frena a Naomi un poquito, por si acaso. No hay visibilidad, incluso coge también pedal de embrague para poder ir más despacito. Ay, apágalo por fin. Puedes cargar, no pasa nada. Aquí le suena el móvil, se lo apaga la compañera que va detrás. Siempre móviles apagados. Las cosas del directo, ¿no? Bueno, si os ha gustado el simulacro, no se os olvide dejar ahí ese like, ese comentario, decirme qué os está pareciendo, qué os parece al final del vídeo, que son esas cositas que siempre ayudan a que el canal pues siga creciendo y ayudarme un poquito a llevar esa tarea tan importante que estoy llevando. Yo lo agradezco. Aquí Naomi tiene ahí una pequeña indecisión, porque ve ese espacio a la derecha y al final hace lo correcto, se para y no se mete en la boca del lobo. Pero está ese coche un poquito mal colocado y casi se mete ella en el huequecillo. Duda, pero bueno, al final resuelve bien, resuelve bien. Importante no meternos en sitios que, si hay colas, esperamos un poquito. Las distancias son muy importantes, tanto laterales como frontales, durante toda la prueba, lógicamente. Entonces, directamente no podemos fallar. Por semáforo, giramos a la izquierda. Bueno, aquí le he mandado un cambio de dirección a la izquierda. Estamos en una plaza partida. Yo le mando un giro a la izquierda y ella se ha colocado en el carril izquierdo, que a priori está bien, está perfecto, pero fijaos que el carril central también hace giro. Entonces tenemos que tener cuidado porque los dos carriles giran y tenemos que colocarnos en el carril más adecuado dependiendo de dónde nos hayamos colocado. En este caso en el izquierdo, al doblar teníamos que ir al carril de la izquierda. A ver qué hace Naomi o a ver dónde se coloca. Aquí siempre recomiendo utilizar el central para ya quedarnos en el carril a la derecha sin mayores problemas con otros vehículos, usuarios.
Muy bien, resuelve bien. Fijaos que lo ha hecho bien. Se coloca en el carril izquierdo al doblar, es correcto. Luego se cambia de carril in extremis, Me he dado cuenta. forzando un poco con la línea. No la llega a pisar, pero Y te ahorras de ojo, tío, muy te cerquita, ahorras muy Yo he cerquita. pensado, tengo que girar aquí a la izquierda, pero luego cuando me he visto y visto que el del carril también giraba y De maneras, era ese. luego te lo digo de otra manera. Es lo que le voy a explicar luego. Ahora centradicos, que nos queda poquito. Pero no hay que jugársela con las líneas. Fijaos la línea que ha pisado al principio, que es un deficiente. A lo mejor aquí pisas ahí 30 centímetros de línea y te llevas el examen por delante. Entonces con las líneas no hay que jugar. Si me puedo pasarme antes, si no me paso después, no tengo prisa por hacer las maniobras. Al final yo soy el dueño de las acciones que voy tomando en el vehículo. Entonces, si quiero me paso antes, si quiero me paso después, pero no me tengo que ver forzado en hacer algo en un momento determinado de la prueba, sino cuando pueda. Siempre tenéis que repetiros eso, cuando pueda. Fijaos aquí el subidón de revoluciones. Ahí tiene un pequeño lío con el cambio de marchas. Y al pisar el embrague tiene el acelerador también pisado, que se le va a unas 3.000, 4.000 revoluciones, como habéis visto. Y eso es una falta leve por una aceleración en vacío, ¿vale? Embrague a fondo y acelerador pisado. Eso es lo que nos va a ocurrir. Así que siempre cuidado con sincronizar bien esos cambios de marcha. De manera el simulacro está siendo bastante limpio, con poquitos errores. Primera salida de la glorieta. Lo malo de este tipo de pruebas es que todo suma y a veces va sumando pequeños errores, el deficiente de la línea y si te pueden juntar un suspenso. Por eso hay que ir asegurando, ¿no?, todo lo que hacemos. Fijaos cómo ha bajado la velocidad muy prontito. Bien, ¿qué es lo que ha ocurrido aquí? No me he ido bajando velocidad y marchas, que es lo que hay que hacer de cara a una glorieta, pero siempre siguiendo el ritmo de la señalización. Si yo me pongo a 30 o 20 y pico kilómetros por hora cuando aún me faltan 200 metros por una señal de 40, en este caso teníamos un vehículo por detrás y le hemos molestado, le hemos hecho aminorar la velocidad, adaptarse a nosotros. Entonces por eso esa bajada de velocidad conlleva una falta de eficiente en ese momento. Así que es importante que sigáis el ritmo de la señalización e ir lo más graduales posibles. Fijaos, era una situación sencilla, pero se nos ha ido un poquito. Aquí hemos marcado el primer stop. Naomi busca el segundo stop. Buscando visibilidad, muy bien. Y sale a los 2-3 segunditos. Venga, hacemos una parada. Y ojo, hasta el final. Con faltita ley por intermitente. Vale, inmovilizamos vehículo. Bueno, os dejo en buenas manos. Hasta el siguiente. Abajo, porfa. Bueno, eso está. Bueno, tenemos la lista de examen, acaban de salir, ¿eh? ¿Sí? ¿Quién sabe la hora más o menos? Yo sí. Ya aquí en vivo y en directo. A ver si se descarga. Ay, mira cosas apuntadas. Vale, bueno, somos los séptimos. Empezamos el examen sobre las 11 de la mañana, más o menos, ¿vale? Vale. Bueno, sabido está. Bueno, vamos aquí al lío. Esto ha sido un poco
faltas y alguna recomendación que apunta por aquí. Tenemos, mira, en la salida bien, esto bien hecho, hemos circulado bien el camino viejo, pero en el cruce de seguir de frente has tenido un pequeño lío, porque como que te ibas al carril central y a última hora has dicho que es por el derecho, y ahí hemos pisado en ese movimiento de carril, porque tú no ibas por el carril derecho, te habías metido como más encarado el carril central y hemos pisado un poquito en la línea continua, ¿vale? En ese movimiento de última hora, ¿vale? Es mejor si a algo de última hora sigue por el central y luego haces un buen cambio de carril y no pasa nada, ¿vale? Lo suyo sí por el derecho del tirón, sí, pero el otro no está prohibido y va también en tu dirección. Luego miras, señalizas y te cambias y no ocurre nada, pero al cambiarte un poquito ya sin espacio, te echas ahí encima de la línea, tenlo en cuenta. Luego, bien, esto hemos hecho un stop, unos cuantos aceleras del paso, hasta que hemos llegado a un sitio en el que te habrás dado cuenta que hemos salido en segunda. Sí, que enseguida tenía. Y el coche sí. Cuidado, es falta leve, salida en segunda, pero ten cuidado porque se te acelera el coche mucho, porque claro, al subir en el embrague en segunda, te estabas andando en una calle estrecha con el coche acelerándose él solito. Sí. Entonces, cuidado con esa salida, porque la segunda ahí nos puede pasar una mala jugada, o que se nos cale, o que sea, pero eso, que ha sido la única vez que te ha pasado, pero bueno, nos ha pasado en ese momento. Luego, en el cera del espejo, cuidado, pues nos hemos detenido completamente. Y luego ya ha seguido, no ha venido ningún... dado cuenta, sí. Claro, nos hemos detenido. Me he acordado después del espejo. Ya, te he visto mirando la calle y he dicho, hasta no, que aquí está el espejo, tal. Y la has buscado y se te para el coche. Es leve, pues no había nadie detrás, por detención innecesaria. Es simplemente eso, Vale. pero eso, que intentamos y que sea fluido. Luego, ten cuidado con las aproximaciones en ciertos cedas, porque había un ceda, por ejemplo, que es como que te metías un poquito rápido y ha venido un coche y has tenido que frenar un poquito Sí. ese. Que no hay visibilidad, la entrada poco a poco, ¿vale? Porque luego ha habido un paso de peatones que también entrabas como también un poquito rápida, y si no entra un poquito rápido en un paso de peatones con ceda, si te viene peatón, joder, ya se te echa encima. Entonces, llegar despacito, antes del paso de peatones, yo ya tengo que estar con todo listo despacito para que me dé tiempo a hacer así, y si tengo que frenar, poder hacerlo, pero que no sea, digamos, de frenazo brusco, ¿vale? Es eso, que tenga, no es falta, pero tenlo en cuenta, ¿vale? Pues no ha pasado un par de veces sin llegar a cometer falta, pero hay que tenerlo en cuenta. Luego, el giro del edificio rojo. No está mal como lo has hecho, pero luego has arreglado un montón con la línea continua. A la hora de cambiar de carril ese de última hora, la línea no la has pisado, pero es que habrás pasado al dedillo. Lo he dudado, pero he pensado que como no venía nadie me daba tiempo, entonces no me... Sí, pero cuidado con arreglar, que son deficientes en la línea. Entonces no podemos jugar con las líneas que... Me quedo y me espero y luego después. Si te hubieras metido antes, bien, pero es que te has pasado como... Venga, me cambio, tal, y que has estado arreglando mucho. El solo es que no arriesguemos, ¿vale? Que son deficientes y tal, no la hemos pisado, pero que tuvieras ahí en cuenta. Luego hemos hecho una aceleración en vacío, que ha sido cuando el embrague pisas, has acelerado el coche y tal, has tenido un pequeño lío. Eso era un carril de aceleración, pasamos mucho. Entonces tú, ahí preocúpate, ibas en tercera, que ibas bien, de coger velocidad y entrar. Ahí lo que me ha pasado es que pensaba que iba en segunda. Entonces me he ido a cambiar a tercera y me he dado cuenta que estaba en tercera. Que ya la tenías, vale, se te ha liado por eso. Pues tú toca primero, si tienes dudas con el cambio, toca, si está adelante, sabes ya lo que tienes. Y así no tienes ese pequeño lío. Es una falta leve por la aceleración en vacío, luego se te ha complicado un poquito, pero bueno, lo has podido solucionar, que has podido entrar bien y tal. Luego hemos tenido la reducción hacia la glorieta, que ahí te has agobiado un poquito en el sentido de que has querido reducir las marchas muy atrás. Has reducido a tercera y a segunda antes de la señal de 40. Y he ido despacio, me he dado cuenta que luego he tenido que en segunda acelerar un poco. Y llevabas un coche detrás. Ojo, porque al reducir demasiado lejos de la glorieta, claro, te pones a una velocidad que las señales aún no te lo están pidiendo. Entonces, claro, por eso antes de 40, tercera, de 40 a la glorieta, segunda, para que más o menos la velocidad que tú vas llegando vaya cuadrando y no te puedan decir que molesta porque tú vas al ritmo de la vía. Pero si reducimos demasiado pronto con ese coche detrás, nos podría costar un deficiente tranquilamente, porque es que había una señora que se nos ha pegado 2 metros y le hemos hecho ir como a 20 y pico. Me he dado cuenta. ¿Te has dado cuenta? Sí, he mirado. Vale, eso era, ¿vale? Por eso tú, si te das cuenta, acelera y vete rápido, pues compensas un poquito la jugada, pero nos hemos quedado ahí un poquito lentos. Y luego el intermitente de parar, de aquí. ¿El de venir para acá? No, de parar justo aquí, donde estamos ahora mismo. Sí, es verdad. Claro, que te he dicho, vamos a hacer una parada, te has puesto primero enseguida y te has metido. Parado, sin agobios, tú estás el día del examen y te dicen, vamos a hacer una parada. No hay que agobiarse, buscas el huequecillo, marco intermitente y para adentro, ¿vale? En segundita o en primera, pero que no sea rollo instantáneo porque a lo mejor se te pasa algún pasito y es una faltita leve porque no tenemos que ahorrar. Pero bueno, que en general tampoco son muchos errores, realmente tenemos 1, 2, 3, 4 leves, y quizá hay el deficiente de la línea y el tema de la reducción demasiado pronto. Serán ahí un poco subjetivos, dependería un poquito del examinador,
pero la línea sí que es objetiva porque si está pisada, aunque sea un poquito, pero en general bastante bien. Yo te he visto con mucha seguridad, con las cosas claras, haciendo tus cedas, tampoco te he visto nada grave, o sea que si llevamos esta actitud y esta manera de llevar el coche, yo espero que lo saquemos. Pues nada, vamos a despedir de la gente, no os olvidéis suscribiros al canal. ¿Estaba esto grabando? Ahora, claro, todo eso está grabado. Ahora, un saludo a todos.